Bueno, estamos muy contentos porque se viene la Feria del Libro de Paraná el próximo fin de semana y una de las presentaciones, que va a ser el día domingo a las 2:30 de la tarde, es la de la doctora en Historia, Camila Perochena, con una charla bien interesante titulada La historia y su mirada del presente. Y Camila está ahora en comunicación con nosotros. Buen día, ¿cómo va? Acá desde Malos Perdedores en Radio Costa, estoy con Analía, con Flor, Nacho, soy Exe. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, a vos por conversar con nosotros. Cumplí con la parte parroquial, que es horarios y demás al comienzo. Así tenemos un ratito más para conversar sobre la charla, quizás anticipar una línea. La verdad que es interesante siempre leerte, escucharte. Bueno, muy amable. No, por favor. Creo que para eso, para pensar la historia y algo que a veces más atractivo, sobre todo para los que no estudian historia en sí propia, sino tratar de linkearlo, de relacionarlo. Bueno, esto que tiene que ver con lo que está pasando, y vos venís laburando bastante en divulgación, en escritos, en medios, a este respecto, sobre este punto. Efectivamente, a ver, lo que yo trato de hacer es generalmente ver cómo nuestras preocupaciones del presente se pueden pensar históricamente. Y eso no implica decir la historia se repite, ¿no? Porque hay una tendencia de decir, bueno, claro, es verdad que el argentino uno siente a veces que está un poco en un loop, ¿no? Uno siente como, y sí, parece que las cosas pasan, la inflación, la crisis económica, bueno, da la sensación un poco de loop. Pero la realidad es que, bueno, muchos de nuestros problemas tienen raíces históricas profundas. Y además, los historiadores tratamos de ver no solo las similitudes o esas raíces históricas, sino tratamos de ver, bueno, qué del presente es novedoso en relación con el pasado, ¿no? Hay cosas nuevas que no están relacionadas o que no se vieron en el pasado. Entonces, pensar históricamente te ayuda a ver los antecedentes, las raíces, a entender cómo llegamos hasta acá, pero también te ayuda a entender, bueno, qué de este presente es nuevo, es distinto, ¿no? Es singular en relación con el pasado. Entonces, un poco, bueno, lo que hago cuando hago divulgación es tratar de pensar en esos dos planos, en esas dos situaciones. Un poco de eso vamos a hablar, ¿no? De, bueno, que del presente está relacionado con el pasado, pero también un poco de el rol que tiene la historia en el debate público argentino, ¿no? Claro. Los argentinos somos muy... nos gusta la historia, tenemos una cultura histórica profunda. ¿Qué quiere decir? Nos gusta pelear sobre historia, pelear sobre Perón, sobre Rosas, sobre la dictadura, sobre distintos temas, ¿no? Y de hecho, digo, hay películas, series, o sea, la historia, hay una especie de demanda o interés por el pasado. Entonces, un poco lo que yo suelo trabajar es, bueno, cómo se usa políticamente la historia en la esfera pública, así como los presidentes usan la historia, cómo se fue moldeando nuestras visiones sobre el pasado, qué disputas hay sobre nuestras visiones sobre el pasado. Entonces también la charla está pensada para tratar de pensar eso, ¿no? Bueno, qué lugar tiene la memoria, cómo los distintos presidentes que tuvimos en el pasado vieron la historia argentina, cuáles son los principales puntos de disputa en nuestra historia argentina. Está bueno, y sobre todo está bueno porque es algo que sirve, algo interesante, aparte de atractivo. Me quedé colgado de algo que decías al comienzo, no pensar que se repite, ¿no? Una de las primeras líneas de tu respuesta, porque esa también es una lectura bastante extendida que aparte, por otro lado, como las primeras dos líneas, ¿no? del libro de Marx, la historia se repite, primero como farsa, primero como tragedia, después como farsa, qué sé yo, pero es como la primera línea y ahí se repite, pero estas líneas que vos estabas mencionando, permiten observar también continuidades, ¿no? Continuidades históricas. Obvio, incluso te diría, el inicio del 18 Brumario, también el Marx historiador, también está ayudándote a pensar. Marx mismo está diciendo, se repite, pero no de la misma manera. Claro, ¿no? Los historiadores decimos, bueno, la historia no se repite, pero rima. ¿No? Bueno, Marx ahí está diciendo la manera en que él ahí hace una comparación entre la Revolución Francesa y la Revolución del 48, y entre la segunda parte y su lo mismo parte, ¿no?
que sería toda la parte de la farsa, el 48 y Luis Bonaparte. Y él está marcando permanentemente las diferencias grandes que hay entre un momento y otro. Es decir, está diciendo, hay algunas similitudes, hay cosas que vienen del pasado, pero las diferencias que hay entre el Napoleón y su sobrino son enormes, ¿no? Y yo creo que el Marx historiador de Turnovali es un Marx que tiene una sensibilidad histórica muy importante, ¿no? Digo, generalmente el presente, generalmente garpa, decir, bueno, no, esto los argentinos somos corruptos desde la colonia y eso bien. Bueno, eso es una manera un poco simplista o sea, es una manera, es un uso de la historia que yo diría no ayuda a pensar mejor, ¿no? Pensar históricamente implica decir, bueno, hay cosas del presente que están relacionadas con el pasado, pero además hay diferencias grandes. O sea, pensar históricamente te tiene que permitir contextualizar qué cosas son específicas del pasado y qué cosas son específicas del presente, ¿no? Poder establecer también distancias entre pasado y presente. Entonces, qué sé yo, bueno, la manera en que la inflación, bueno, la inflación en la historia argentina, obvio, es algo recurrente, es algo que conocemos de casi 100 años. Ahora, tenemos que pensar qué aspectos de la inflación tienen características que se pueden comparar con los de la década del 40, con la década del 80, y qué cosas son específicas de esta época, o por qué ciertos planes pueden funcionar ahora y no funcionaron hace 50 años, porque hay cosas distintas, la sociedad es distinta. Entonces, pensar históricamente es también marcar, ¿no?, esas distancias. A ver, Camila. Sí. Dale, a ver, Flor te va a hacer una pregunta. Sí, te escucho. Bien. Hola, Flor. Sí, Florencia, ahora. La pregunta que quería hacerte, recién relacionabas, ¿no?, un poco estas continuidades históricas, y una de las cosas que estamos asistiendo en este momento, en este presente, en la política argentina, es como una característica no fundacional, ¿no?, como que es el inicio de todo, y como que el liberalismo nunca había existido en este país, y hay una matriz pero muy fuerte liberal en Argentina. Pensaba un poco también en cómo se ha transformado de alguna manera algunos conceptos específicos, el liberalismo como tal, incluso el mismo término, ¿no?, el libertario, cuando recuerdo haberlo leído en algún momento en la universidad, lo vinculaba más a un sector anarquista y no a un sector justamente liberal como se percibe hoy en día, cómo se transforman justamente algunas palabras, algunos conceptos, mutan su significado. Desde ese lugar, preguntarte también cómo se analiza históricamente, ¿no?, esas modificaciones o esos cambios de sentido en el paso del tiempo. No, es muy importante. A ver, por supuesto que el liberalismo en Argentina no aparece con Milei, ¿no? Y el propio Milei reivindica todo lo que fue el periodo del consenso liberal argentino de la segunda mitad del siglo XIX. Pero eso, en esa segunda mitad del siglo XIX, quienes se reivindicaban liberales, que era la gran mayoría, es decir, Julia Perindón, un gran historiador argentino, decía que Argentina nació liberal, porque nosotros en esa segunda mitad del siglo XIX no tuvimos partidos conservadores importantes. No sé, México tuvo guerra entre liberales y conservadores en el siglo XIX. No todos eran conservadores, el peso de la iglesia era otro. Argentina es un país con un consenso liberal en el siglo XIX mucho más difundido que otros latinoamericanos. Ahora, incluso entre todos esos liberales, el liberalismo no era entendido de la misma manera. El liberalismo de Sarmiento no es el mismo que el de Alberdi, se la pasaron discutiendo sobre cómo pensar un proyecto de país. Digo, el liberalismo de Sarmiento es un liberalismo más republicano, que piensa el liberalismo es de una modernización de la sociedad y donde lo importante es poner el acento en la modernización de la sociedad para después conseguir progreso económico. El liberalismo de Alberdi, al contrario, está diciendo primero tenemos que progresar económicamente, crecer económicamente. Obviamente el de Milei es mucho más cercano al de Alberdi. Tenemos que liberar ciertas trabas y eventualmente va a venir el desarrollo de la sociedad. Pero incluso para esos liberales ni siquiera no todos estaban de acuerdo en cómo lo hace políticamente. El liberalismo de Roca no es el mismo liberalismo que de Sarmiento, ¿no? Roca en 1880 y está diciendo, bueno, basta de participar y agitar banderas en la esfera pública, es el momento de realización en el ámbito privado, de que cada uno realice y lleve adelante sus negocios y de lograr un progreso económico donde el Estado tiene que, por ejemplo, el liberalismo de Roca es un liberalismo donde el Estado tiene que estar presente, porque el Estado es el que va a construir esta sociedad liberal a través de
y a garantizar hoy diríamos seguridad jurídica para el progreso económico. Entonces, incluso en esa segunda mitad del siglo XIX que suele reivindicar Javier Milei, hay distintos tipos y formas de pensar el liberalismo. Lo que sí es real es que la tradición liberal, sobre todo a partir de la década de 1930, es una tradición que va a ir eclipsándose, y lo que va a quedar del liberalismo del siglo XIX es mucho más una pata económica que política, ¿no? Nosotros en el siglo XX tuvimos y sigue siendo así, tuvimos un liberalismo mucho más hemipléjico, ¿no? Es un liberalismo donde tiene más peso la economía y el liberalismo económico que la tradición del liberalismo político, que es una tradición que está pensando más en los límites al poder, la división de poderes, la construcción de una sociedad republicana, la construcción de consensos políticos, y de alguna manera el gobierno actual es heredero de ese liberalismo más hemipléjico, ¿no? De ese liberalismo mucho más preocupado por la economía que por la construcción de una democracia liberal. Bueno, respecto de tu trabajo también, por ahí es interesante pensar o que nos des algún apunte respecto de los usos o los modos en que los actores políticos del presente interpretan, incluso de modo contradictorio, a actores del pasado. Vos mencionás un poco Entre Ríos, ¿no? Los sucesivos gobernadores han tenido disputas, algunos para reivindicar más a Urquiza, desde luego, en Entre Ríos. Tuvimos un momento que estaba más de moda, el artiguismo, e incluso el gobernador Urribarri reivindicaba a Artigas, de un modo muy particular, por cierto, pero lo hacía a la vez que también Artigas puede ser reivindicado desde otros sectores, o más de izquierda, pero también con alguna pretensión de otra institucionalidad también. Digo, siempre pueden hacerse distintas lecturas del pasado con actores del presente de distinto palo. Sí, para mí lo que es importante entender es que de alguna manera, cuando un político habla de historia, no está hablando de historia en términos historiográficos, no está hablando de la historia de la manera en que los historiadores buscamos hablar de historia, es decir, no tienen un acercamiento al pasado que esté relacionado con la búsqueda de una verdad, sino que tienen un acercamiento al pasado más instrumental en relación con el presente. Legitimar políticas del presente, construir identidades políticas. Entonces, los presidentes, gobernadores, políticos que se refieren al pasado, en realidad lo que hacen es moldear de alguna manera el pasado en función de sus objetivos del presente, ¿no? Y en eso cada personaje, cada figura, cada partido construye sus propios panteones, sus propios héroes, en los que buscan mirar su presente, ¿no? Y en ese sentido, Urquiza, por ejemplo, siempre fue un personaje que a mí me parece un personaje interesantísimo para pensar los usos del pasado, porque es un personaje que ha generado incomodidad en las distintas tradiciones, porque es un federal que se levanta contra el federalismo, ¿no? Entonces, es decir, es el federal que de alguna manera derroca Rosas y posibilita el inicio de la construcción del Estado-Nación y de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, es un personaje incómodo para, si querés, el arco más revisionista y peronista, porque para los revisionistas y para algunos peronistas fue un traidor por derrocar a Rosas, y es un personaje que la tradición liberal de alguna manera también le genera incomodidad, porque es un federal el que permitió el desarrollo de una Argentina liberal, ¿no? Entonces, siempre a mí Urquiza me parece un personaje interesantísimo por eso, porque desde su propio espacio ha sido pensado como un traidor, y siempre tiene este juego espectacular que tuvo siempre Urquiza de negociar y de ser muy consciente. Hay un escritor que se llama Javier Cercas, que es un escritor español, que es un escritor muy espectacular, que tiene un libro que se llama Anatomía de un Instante, donde acuña un concepto que se llama el concepto de héroes de la traición, ¿no? Y él lo aplica para Suárez y para la transición española. Pero dice, los héroes de la traición son figuras políticas que traicionan sus propias convicciones, traicionan sus propias identidades, en pos de conseguir
un, un resultado colectivo o un interés que trasciende esas convicciones, ¿no? Digo, y yo creo que no hay muchos héroes de la tradición en Argentina, pero sin duda si tengo que ponerle esa etiqueta a alguien, es Urquiza. Urquiza de alguna manera se levanta contra Rosas en pos de la construcción de un Estado-nación, pero también, digo, por Pavón también Urquiza es una figura importantísima porque Urquiza es muy consciente de que es imposible construir una Argentina sin Buenos Aires. Claro. Y después de haber sido presidente de la Confederación se da cuenta que no es posible una Argentina sin Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los recursos económicos están en Buenos Aires. No hay vuelta que darle, ¿no? Entonces, quienes acusan a Urquiza de traidor, yo creo que se pierden la parte de, bueno, es un héroe de la tradición, ¿no? Es esa tradición lo que termina fundando, ¿no? Un país. Iba a apuntar, renuncia a su liderazgo en pos de la unidad nacional. Total. Y para mí eso, como es la definición clave de héroe de la tradición. Pensaba, mientras te escuchaba, por ejemplo, haciendo de alguna manera este perfil de Urquiza, cómo justamente, y un poco citando lo que mencionabas antes de somos muy peleadores, nos peleamos por esto, nos peleamos por lo otro, nos peleamos por la dictadura, nos peleamos por, en sí en Argentina estamos como muy metidos, nos empapamos mucho en estos temas. Pensaba cómo nos cuesta de alguna manera entender toda la complejidad de los personajes, ¿no? Como siempre tendemos a mirar solamente un lado o una cara, ¿no? Este como carácter binario, o solamente es blanco o solamente es negro, sin de alguna manera animarse a mirar más profundamente, bueno, los grises, en este caso, bueno, un federal que va de alguna manera también transformándose en la medida que políticamente entiende que hay un bien mayor, en este caso, bueno, la construcción de un Estado, ¿no? Digo, nuestra polarización en el presente siempre se traslada al pasado y se traslada a esta idea de que, bueno, hay buenos y malos en la historia. Bueno, no, así como no hay buenos y malos en el presente, tampoco hay buenos y malos en la historia. Hay figuras grises, hay matices, hay diferentes épocas y momentos, hay pragmatismo, hay... Entonces, un poco el rol de los historiadores es no alimentar esta idea de que hay buenos y malos en la historia, sino tratar de mostrar que es una muletilla, ¿no? Que es más complejo, uno diría, pero efectivamente que la historia está llena de grises, ¿no? Y que para entender mejor el presente es necesario también poder entender mejor el pasado, en el sentido de poder ver los grises del pasado, los matices, los pliegues que tiene el pasado. Camila, te vamos a ir a ver, a escuchar acá en la Feria del Bueno, Libro con muchísima atención. Sí. No queremos robarte mucho más tiempo, pero fue muy grato para nosotros conversar contigo. Un placer escucharlos. Abrazo grande. Hablar con ustedes, gracias. Abrazo grande. Camila Perochena,